lo sacó de la nada y le dijo hacete cargo, porque no sabe quiénes son. Porque además no sabemos ni siquiera que estos 150 que sí reconoce tienen un origen en común. Y nosotros tenemos imágenes de algunos robos organizados, les vamos a decir de ahora en más, en San Antonio de Padua. Miren estas imágenes, por favor. Esto pasó en San Antonio de Padua. Estamos viendo lo que muestran las cámaras de seguridad de una carnicería, un comercio. Llegaron los asaltantes, entraron 15 personas, entre hombres y mujeres, que agarraron todos los cortes de carne envasados, todos. Se apoderaron de los cortes de carne, los guardaron y ahí los están viendo cómo se los llevan seguramente a su casa. La policía detuvo 15 ladrones que participaron de este asalto. Es un asalto, es un robo organizado. Que están filmados además, ¿no? San Antonio de Padua, recordemos que está en el partido de Merlo, porque estamos prestando atención a algunas intendencias donde pasan las cosas. Y la policía encontró ya en la casa del sospechoso un arsenal. Pudo ser detenido, tenía una pistola Beretta 9 milímetros, un arma robada. Este es el arsenal de uno de los que, el cabecilla del que organizó este robo de carne, ¿no? Saqueo, un saqueo claramente organizado de los tantos que ahora hay, parecería haber una libertad de acción de que van y se animan a meterse y a saquear. En banda, ¿no? Tiene un agravante. A ver, les cuento más del acusado, porque Gustavo Carabajal muy gentilmente me acercó los datos de este sospechoso. Este acusado tiene un prontuario frondoso, digo, para que entendamos cómo están actuando ahora las bandas que hacen robos y saqueos. Un prontuario frondoso, tiene 2 condenas. La primera sentencia fue 5 años de cárcel por portación ilegal de arma de fuego y robo agravado, que le impuso un tribunal en 2009. Esta es la situación. Ustedes ven en un lado de la pantalla lo que encontró la policía. Se ve de todo, se ve proyectiles 9 milímetros, una pistola Versa calibre 380 con numeración limitada, un revólver 32 corto que tenía el número de serie borrado, un revólver calibre 22. A ver, y estaban en la heladera algunos de los cortes de carne que acababan de robar. Fíjense con las etiquetas del peso y precio de la carnicería asaltada. Estaba también el carro de compras con ruedas de tela de lona rojo y blanco que usaron para cargar esta mercadería. O sea que están trabajando también los delincuentes profesionales, podemos decir, ¿no? Que organizan estos robos en manada o saqueos en manada. Este es uno de ellos que se ve con muchísima facilidad, pero les vamos a mostrar también en poco algo que pasó en Luján, que entraron en un supermercado en Luján. De estas cuestiones está preocupado el gobierno. Los primeros días, ahí están viendo lo que pasó en Luján. Es el retorno a la selva. La selva es la pérdida de los derechos de propiedad, prevalezca el más fuerte o el que no está distraído. Este es un playón que tiene el supermercado en Luján. Hasta ahora el gobierno dice que hay 96 detenidos. Lo dijo ayer a la mañana, ayer al mediodía. Esto pasó en esas horas, pero claro, no se habían reconocido todos los saqueos que hubo a lo largo del país. No, de hecho terminaron hablando de 150 saqueos solamente en el conurbano y hay que decirlo, está bien lo que aclarás en todo el país, porque ayer, por ejemplo, en Bariloche también hubo muchos incidentes, terminó habiendo 11 detenidos por los incidentes que se dieron en Bariloche, que no fue uno solo, también fueron diferentes hechos que no puede calificarse como robos aislados, sino que claramente hay una decisión detrás de salir en banda a hacer este tipo de ilícitos que se vienen replicando en diferentes lugares. Anoche siguió habiendo algunos focos, menos que el día anterior, menos que el martes, que fue muy preocupante, pero claramente hay un escenario de muchísima tensión y muchísima alarma entre los intendentes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, mirando esta situación diciendo, ojo, porque esto en cualquier momento parecería estar al borde de írsele de las manos. A ver, ellos han anunciado un
comando conjunto. Fernando, han anunciado medidas. Nosotros no los estamos viendo en la dimensión que ellas la cuentan. No hay, digo, es lo mismo, el mismo efecto que vemos en la 9 de julio, María Laura. A ver. No hay presencia del poder, no hay ejercicio del poder. El presidente está en cualquiera, no está haciendo su trabajo. Está opinando sobre el BRIC y no está resolviendo los temas urgentes de la Argentina, que son estos, que es un reclamo en la 9 de julio de los piqueteros, que en todo caso lo tendrá que rechazar si corresponde, y es proveer seguridad a las provincias de la Argentina, a Gran Buenos Aires, a Río Negro ayer. Él estaba en Neuquén en un acto entregando una vivienda, como si fuera eso una prioridad en este momento. La prioridad del presidente es gobernar a los argentinos y no lo está gobernando. Por eso es el problema que tenemos en términos de seguridad, en términos institucionales y el desconcierto en términos de política exterior. Yo agregaría Sí, el problema muy serio del gobernador de Buenos Aires. Sí. Porque el descontrol que implica Kicillof es para mí el problema más serio que tiene la Argentina. Kicillof y la Fuerza de Seguridad, todos estos lugares deberían estar custodiados y además debería haber una prédica de su parte. Y la prédica de Kicillof es que no pasa nada. Él convive con el delito, él ha permitido que todo esto se desarrolle. Todo esto son delitos y lo más grave es cuando se enorgullecen de cometer delito. Acá tenemos un debate cultural muy importante. ¿Cuáles son los valores de la Argentina que queremos formar? Es el resultado de muchos años de complicidad con el delito que empezó en la pandemia cuando pervirtiendo se permitió la salida de los delincuentes. Ustedes discúlpenme todo, pues sé que Rubén tenés información también para sumar, pero está Jorge Liotti en la redacción de La Nación y quiero aprovechar para que nos dé su opinión ahora que tiene un ratito y compartir estas imágenes, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, María Laura? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Acá estamos con estos videos que se están dando a conocer hoy. Es muy fuerte ver a la gente llevándose la carne. Uno inmediatamente lo primero que piensa es ¿hay hambre? Y después, cuando Gustavo Carabajal nos acerca la información de quiénes son, fácilmente nos damos cuenta que no se trataba de hambre, sino de robos, saqueos que están enmarcados en una crisis económica simplemente, pero que tienen otra intencionalidad. ¿Cuál es, Jorge, a tu criterio, la intencionalidad? Bueno, comparto que son episodios muy raros que no quedan enmarcados en lo que nosotros vimos en otras situaciones de crisis en la Argentina, que son saqueos por hambre, donde sale la sociedad masivamente a saquear, salvo quizás el episodio de José Cepaz, donde entraron a un supermercado. Me parece que el resto está más en este estilo de delincuencia autojustificada por la situación económica. Yo no veo, digamos, con claridad quién se termina, digamos, beneficiando de esto. En general, esto ocurría cuando el peronismo no estaba en el poder y entonces se activaban algunos mecanismos, digamos, territoriales del peronismo para tratar de perjudicar al gobierno, generar una inestabilidad sobre una base social y económica muy compleja. En este caso está gobernando el peronismo, con lo cual es un poco extraño. Tampoco cierra la hipótesis del gobierno de que en realidad fueron gente de Milei, más allá de que hubo alguna redinamización en las redes de algunas cuentas vinculadas a Milei, pero está claro que no son militantes de Milei lo que están haciendo este tipo de cosas. Entonces, me da la impresión de que está más del lado de la delincuencia, de actores territoriales que son, digamos, se prestan para cualquier tipo de acción, que pueden ser de acciones de campaña positivas o negativas, saquear un supermercado o ir a la cancha en una barra brava. Entonces, me parece que se suma la retracción del Estado, la falta de control, una situación económica que se complicó en las últimas semanas por el crecimiento inflacionario y grupos muy puntuales que están tratando de aprovechar esto en beneficio propio y generar una percepción de caos. Pero no, me parece que estamos ante un fenómeno diferente a los que vimos en otros momentos históricos de la Argentina. Lo que es preocupante, y después voy a hablar con la mesa, es que ya no es una sensación, hay casi una certeza, sobre todo con Gaby venimos atando cabos de que el gobierno no tiene idea de qué es lo que pasa y cómo está la organización, porque cambió todo y hay categorías antiguas para mirar a la sociedad. Eso lo sabemos todos, no solamente con el crecimiento de Milei, se está notando que no se sabe qué pasa, ¿no? Y eso es lo que más nos angustia. Si pasan estas cuestiones y el gobierno no sabe qué hacer, porque no sabe quiénes son.
Bueno, y además ha perdido el recurso de alguna manera de identificar estos actores y de tener una conexión con el territorio. Me parece que ahí hay una línea de conexión histórica del peronismo con sus votantes, con los sectores más populares que se han ido yendo, que han ido girando, no solamente en términos electorales, sino en términos de representación. Me parece que el viejo esquema punteril con el que se conocía en el conurbano bonaerense no tiene la eficacia de otros momentos. Entonces, yo creo que hay más bien grupos de pandillas que responden a distintos jugadores y actores que se están aprovechando de la situación. Pero no veo, incluso expresado en términos electorales, porque hay sectores muy importantes del votante histórico del peronismo que terminaron votando a Milei, digamos, se ha nutrido también en parte de eso. Entonces, a mí me parece que ese vínculo, esa relación histórica con los sectores populares, con los sectores trabajadores, los sectores marginados del peronismo está quebrado y tiene una expresión electoral, pero también tiene esta expresión de desorden en el territorio. Esta es la situación que estamos viviendo. La volvemos a resumir, como dijo Fernando González recién, como dijo López Murphy, como dijo Rubén. Mientras el presidente habla de los BRICS, mientras pasa todo esto, estamos viendo una de las tantísimas imágenes, Jorge, de lo que pasa cuando hay un saqueo. Y como dijo Gaby, hubo un saqueo anoche en Bariloche, hubo incidentes en Bariloche. No es que esto terminó, estamos viendo saqueos de las últimas horas. Y mientras tanto, una manifestación, Jorge, inusitadamente masiva en la 9 de julio. Bueno, yo creo que se van superponiendo las problemáticas en la Argentina, son como capas que van, digamos, depositándose sobre la anterior. Claro, pero no hay respuesta del gobierno en ninguno de los casos. No, a ver, lo de las marchas en el centro es algo que se viene repitiendo semana tras semana y lo hemos charlado varias veces aquí. Digamos, son organizaciones sociales, movimientos políticos de izquierda, están en contra del gobierno, reclaman el tema de los planes sociales, que les aumenten las cuotas, etcétera. Eso es parte de la geografía. Sobre eso se sobrepone esta percepción de, yo te diría, de desorden, de caos, de intentos de saqueos en algunos lugares puntuales, y está claro que el gobierno encuentra una gran incapacidad de reacción porque básicamente, y esto ha quedado de manifiesto justamente con estos episodios, el gobierno ha quedado en una situación absolutamente acéfala, no ha tenido agenda hasta ayer, que tuvieron que reaccionar frente a estos episodios, independientemente de lo que intenta hacer Massa como ministro de Economía y como candidato. El resto es una gestión que está paralizada. Desarticulada, que cuando ocurren estos episodios queda en evidencia. Igualmente ocurre, lo que pasa es que en este momento queda mucho más expuesto y por eso también es más grave y por eso hay que evitar una espiralización, porque no hay un gobierno con todos los recursos como para eventualmente poder reaccionar ante esto. De hecho, ayer yo te diría, el único dato más o menos concreto provino de la provincia de Buenos Aires, de Bernie Kicillof, que por lo menos hablaron de una cierta cantidad de episodios y una cierta cantidad de detenidos. El gobierno nacional hasta ahora no ha dado cuenta real de la situación país y no ha habido un mensaje claro respecto de esto. Está en otra. ¿Viste cuando los chicos dicen está en cualquiera? Está en cualquiera. Gracias, Jorge, bueno, millones de gracias. Un dato que me parece quizás ilustrativo de esto. Ayer el presidente dijo que no hablaba, porque decía, ¿por qué no estaban hablando? Porque dice que no era candidato. Claro, bueno, porque estaba en el contexto de las preguntas de lo que estaba pasando, ¿no? Sin embargo, hoy emitió un mensaje justamente para hablar respecto del tema de la incorporación a los BRICS. Sí, claro. Gracias, Jorge, millones de gracias siempre. Nos encanta tenerte en el programa.